Muy bien, señor. Tal como dijimos antes de la pausa, Juan Carlos Espinar está con nosotros, Juan Carlos de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, además vocero del presidente Leonel Fernández, presidente del partido Fuerza del Pueblo. Juan Carlos, buenas tardes. Muy buenas tardes, Robinson. Saludo a tu audiencia y enorme placer de estar contigo. Qué bueno tenerte yo aquí en este espacio Opinión Vertical. Y contigo se puede hablar de todo porque tú eres historiador, político, intelectual, periodista de primera y bueno, un gran entrevistador con quien aprendí yo en estos ambientes. Juan Carlos, el ambiente político, siempre decimos en República Dominicana que el país siempre está en política, país de política y de deportes, muy activo siempre. Sin embargo, no hay un momento en que la República Dominicana no esté ajeno a la política. Ya se está hablando, el presidente Luis Abinader no ha cumplido los 2 años y ya se está hablando incluso hasta su posible repostulación o en el caso de él que dijo que no está en eso todavía, pero ya hay quienes dicen, el presidente apoyamos su repostulación. ¿Tu opinión? Él tiene derecho a asistir a una segunda postulación, ese es su derecho que le asiste constitucional. Él fue electo el 5 de julio del año 2020 con el voto soberano del pueblo dominicano. Él tiene el derecho para ir a un nuevo mandato. ¿Tú crees, Juan Carlos, que la política dominicana en el corto plazo puede tener un giro, por ejemplo? Se ha hablado mucho de un outsider, por ejemplo, como pasó en El Salvador, como ha pasado ya en otros países, en España, por ejemplo. ¿República Dominicana tiene espacio para un outsider? Ya está el hecho, ya ese fenómeno está en República Dominicana. Recuerda que el 5 de julio del 2020, 20 de 27 partidos políticos no alcanzó un 1% de los votos. Eso implica una crisis de reputación y de credibilidad del sistema de partidos políticos tradicional. Entonces, en la República Dominicana, fruto de la pandemia, de más de 550 días de pandemia, de confinamiento, de toque de queda, del arresto de más de 200.000 civiles multados, eso implicó el recorte de los derechos fundamentales, la restricción de los derechos fundamentales y de las libertades públicas. Habilitó el estado de excepción. Ese estado de excepción se debió no solo a la pandemia, se debió a que hay informes del Departamento de Estado norteamericano y de todas las agencias de información importantes del mundo de que en la República Dominicana y en el hemisferio habrá movilización social. Entonces, las movilizaciones sociales, la insatisfacción ha sustituido a los partidos políticos porque los partidos políticos y el sistema económico de empresas no garantiza agua, luz, teléfono, etcétera, los servicios a la población. Y por tanto, eso ya estamos viviendo un proceso de excepción. Cuando yo hablo de outsider, me refiero a una figura, en este caso una persona que no sea de la política y quiera aspirar a la presidencia de la Lo que República. pasa es que las revoluciones salen de los cuarteles. Ah, bueno, sí. Entonces las revoluciones salen de los cuarteles y nosotros no podemos y no debemos apostar porque una revolución salga del cuartel. Lo que deberá salir es del voto del sufragio universal. Fíjese que el Partido Revolucionario Moderno elegirá o seleccionará a sus candidatos presidenciales, congresionales, municipales, vía el voto de delegación. Ahora el 15 de mayo, precisamente. Vía voto de delegación, y eso implicará entonces que eso sustituye el sufragio universal, el voto directo, de manera que entonces no es una democracia directa. Al no ser una democracia directa, explica lo que yo le estoy planteando, porque si usted inscribe 1 millón y tantos de militantes en la Junta Central Electoral, en un padrón electoral, y usted no le permite a su militante, a su miembro elegir y ser elegido, entonces eso implica que la democracia, hay mucha dificultad para la democracia y que esos partidos no se sienten lo suficientemente seguros como para poder garantizar la elección y las garantías de un proceso interno. Lo mismo el Partido de la Liberación Dominicana, que lo hará por encuestas, ya ellos lo han venido anunciando. Y si la fuerza del pueblo, por ejemplo, emula ese modelo, entonces la crisis va a profundizarse porque estamos a punto de observar una división, una nueva división en el PRM. Usted está observando lo que está pasando en el PLD. El PLD se está extinguiendo como el PRD, ¿no? Desaparecido el Partido Reformista Social Cristiano como partido hegemónico, desaparecido el PLD como partido hegemónico. Ahora viene una división
política a lo interno del Partido Revolucionario Moderno, fruto derivado de la división que ocurrió el pasado 6 de octubre del 2019 en el Partido de la Liberación Dominicana. Esa división ha venido a afectar el proceso institucional, el proceso democrático, aleja las inversiones. Y esta desestabilización pospandémica, esa desestabilización económica, fruto de los efectos globales externos que ha experimentado República Dominicana y el mundo, entonces hace que el aparato económico y el aparato político y que los sectores, por ejemplo, la separación de poderes, no exista. Entonces todo se está concentrando en el Poder Ejecutivo. Por eso usted ve que Danilo Medina tuvo que militarizar el Congreso, tuvo que militarizar con 64,000 soldados el país. Entonces, ¿por qué? Porque los servicios públicos, las instituciones no están garantizando los derechos sociales y políticos constitucionales de los individuos, de los ciudadanos. Y eso se va a experimentar ahora. Ahora viene una restricción de mayores libertades públicas. El gobierno dominicano, el gobierno del presidente Abinader no tiene la capacidad financiera, la capacidad económica, la capacidad política para poder estabilizar el país. Hablas de la división del Partido Revolucionario Moderno. Basándote en lo que está sucediendo con Guido Gómez Mazara, por ejemplo. No tiene nada que ver con eso. Es un movimiento sociopolítico de otro carácter, es el movimiento sociopolítico que genera la división en el PLD, es el movimiento sociopolítico que el 5 de julio decide las elecciones presidenciales, congresionales y municipales de la República Dominicana, es el movimiento sociopolítico que se desencadena y se radicaliza y se va a San Francisco de Macorís. Aquí en la República Dominicana hay un movimiento social y político que se está manifestando buscando encarnarse, que todavía no se encarna, porque hay una crisis de reputación de todo el sistema político-económico de la República Dominicana. Las empresas dominicanas no garantizan, el 80% de los empleados del sector privado ganan menos de 20,000 o 30,000 pesos, estamos hablando de 10,000, 15,000 pesos salario mínimo, no garantiza la cesantía, no está recortando derechos sociales y políticos. Entonces lo que nosotros estamos avanzando hacia es un Estado fallido. El partido Fuerza del Pueblo, al cual perteneces y a una de sus direcciones importantes, está muy activo, lo estamos viendo en las últimas 2 o 3 semanas, muy activo, incluso hasta hace poco estuvo juramentando a personas muy de cerca del presidente Danilo Medina, expresidente de la República, y a muchas personas les sorprendió que personas tan cercanas al presidente Danilo Medina estuvieran ya juramentándose con el presidente Fernández. De cara al 24, ¿cómo ves a ese partido? Las fuerzas sociales y económicas del mercado electoral se mueven en función de quién va a ganar. Nadie se mueve en función de quién va a perder, ni nadie va de la oposición a la oposición. La práctica en República Dominicana es que usted se va de la oposición para un partido de gobierno, un cargo o un puesto. Entonces la transacción política ante la falta de la garantía de cumplimiento de los partidos políticos y de esa élite política está generando que la población no confíe en el liderazgo actual. El liderazgo actual está falleciendo, el liderazgo actual se está yendo. Usted está observando la crisis de un amplio paradigma en la República Dominicana. Y la sociedad, es decir, los chiriperos, la junta de vecinos, los profesionales liberales, las amas de casa, los maestros, los médicos, están buscando refugio donde puedan tener un poco de respiro ante la inflación, ante el problema económico, ante la falta de servicios, ante la falta de seguro médico, etcétera. Es un problema de subsistencia. Usted tiene que entender y la población debe entender que está un problema ahora mismo muy grave de subsistencia y que va a depender de la población y no de los partidos políticos y no de los dirigentes políticos que la República Dominicana cambie. Si la población no cambia, los partidos políticos, la sociedad, la empresa, la familia no va a cambiar. Recuerde que en República Dominicana el 76% de los hogares dominicanos está planteando que tiene escasez de alimentos, que el 25% de los hogares dominicanos no tiene acceso a medicina durante la pandemia. Eso quiere decir que cerca de 1 millón de dominicanos perdió su seguro médico. Eso establece entonces que estamos habilitando una desestabilización. Por eso el gobierno se ve abocado a militarizar un hospital en el día de hoy.
¿no? En el día que estamos haciendo este programa, lo militariza. Porque Caso San Juan de la Maguana. el caso San Juan, y tendrá que seguir militarizando la sociedad, y tendrá que restringir las libertades públicas, y tendrá que militarizar los barrios, como ha hecho en Santiago de los Caballeros, en Cienfuegos, como hizo en San Francisco de Macorís, porque no tiene la capacidad para poder movilizar a la población. Hablabas de que las personas se van a donde siente que va a haber el triunfo o quién va a ganar. Pero también en la semana el presidente Danilo Medina juramentó a un regidor del Fuerza del Pueblo. Naturalmente. Ya la semana antepasada lo había hecho con otro, de este caso de Punta Cana. Entonces, aquí estamos viendo vamos a decir, una división del pastel de los partidos políticos. No, lo que pasa es que el mercado electoral es así. Esos jóvenes que se juramentaron con Danilo Medina regresarán cuando vean la realidad, y lo hacen en función de un mercado electoral que todavía no se mueve en función del Partido de la Liberación Dominicana. Y eso tiene una respuesta. Tiene una respuesta porque tiene mucho que ver con la división interna y la crisis interna de ese partido político. Leonel Fernández es la figura que le sigue a Balaguer, a Juan Bosch y a Peña Gómez en cuanto a liderazgo, en cuanto a discurso, en cuanto a reconocimiento internacional por sus dotes intelectuales y ya por lo que conocemos de él cuando fue presidente de la República, que anduvo el mundo entero prácticamente y se dio a conocer como lo hizo Peña Gómez en su momento. Esa es la figura ahora mismo más emblemática del sistema político. Es el más reconocido porque ha sido 3 veces expresidente, porque firmó cheques para más de 1 millón de personas, porque hizo elevados, porque hizo obras, porque hizo metro, porque es muy conocido, fue 3 veces expresidente, ascendió a mucha gente, es el último referente más reconocido del país. Ya el último referente está inhabilitado, que es Danilo Medina. Si está inhabilitado, y entonces sucede que tenemos a Luis Abinader, está polarizada y se va a polarizar entre esos dos bloques. Leonel Fernández no es más que la representación de la Alianza Libero-Conservadora Histórica que nace en el año de 1995 con el neotrujillismo. El neotrujillismo y el bochismo se unifican para, de alguna manera, ganar las elecciones a José Francisco Peña Gómez. Leonel Fernández es el referente más importante que ha dado la República Dominicana en materia política en los últimos 20 años, en el sistema presidencialista que ahora dirige. Perfecto. En caso hipotético, que el presidente Leonel Fernández logre la presidencia de la República en el 2024, Leonel Fernández evidentemente va a aspirar a una repostulación, como es de rigor en los políticos dominicanos. Ya estamos hablando de que 24-28 al 32, en el 2032, surgirán nuevas figuras en el ámbito político. ¿Cuál sería un posible sustituto del presidente Fernández? Lo que pasa es que no se puede decretar el liderazgo. Usted no puede ir a una farmacia a comprar 100 pesos de liderazgo. Perfecto. No puede hacerlo. Usted no puede ir a comprar 100 pesos de inteligencia. No puede hacerlo. Entonces, no es que van a surgir, es que ya han surgido. Es que el hecho de que Fuerza del Pueblo se haya ido, de que ese movimiento social y político, conjuntamente con Leonel Fernández, se hayan ido del Partido de la Liberación Dominicana, hayan formado un partido y en menos de 6 meses se constituye un partido mayoritario y que arriba de eso haya inscrito más de 1 millón de electores, de militantes en el padrón electoral de la Junta Central Electoral, y que al mismo tiempo las principales figuras, tanto del Comité Político, Comité Central, etcétera, y que las encuestas, todas las encuestas que usted quiera, y los estudios de opinión estén planteando que Leonel Fernández tiene un gran potencial para ser presidente de la República, no se debe solo a Leonel Fernández y a Fuerza del Pueblo. ¿A qué se debe? Se debe a las fuerzas sociales, económicas y políticas, a las potencias, a las nuevas potencias que lo están apoyando, que se fueron del Partido de la Liberación Dominicana y se fueron a Fuerza del Pueblo y lo están apoyando. Esas fuerzas sociales y políticas es que mantienen su liderazgo. Ese es el surgimiento de la sustitución al 2024, es el nuevo liderazgo que usted va a empezar a observar, más allá de Leonel, más allá de Quicantú, más allá de Miguel Vargas, más allá de Luis Abinader, etcétera. Aún el presidente de la República es una persona muy joven, él puede continuar una posible repostulación si el pueblo lo elige. Hay quienes dicen Luis todavía puede esperar para más adelante. ¿Tú crees, Juan Carlos, que el presidente Luis Abinader tomará al final una decisión de por ejemplo, decir, yo optaría porque alguien en mi partido asuma y yo vuelvo después? ¿Eso se puede? ¿Es posible eso? Lo que ocurre es que en términos políticos, él hereda una administración desacreditada,
con un amplio cansancio de la población, que fue el gobierno de Danilo Medina. Recuerde que se militarizó el país. Recuérdese usted que hubo aquí una grave crisis sociopolítica que todavía se mantiene y que fruto de esa división surge el presidente, es electo el presidente Luis Abinader. Luis Abinader no tiene base social política propia porque es el fruto de una división excepcional en el Partido de la Liberación Dominicana. Esa división política en el Partido de la Liberación Dominicana va a desencadenar en un polo electoral de más de 14 partidos políticos. Esos 14 partidos políticos o más de 10 partidos políticos y otros que se van a sumar implicará pues el aislamiento que usted está viendo, por ejemplo, que no puede reformar la Constitución. ¿Por qué? Porque está solo en el Congreso. Ya en este momento el Partido Revolucionario Moderno está gobernando solo. Y entonces él no va a poder repetir, porque a lo interno del Partido Revolucionario Moderno hay otros aspirantes. Y entonces ellos no son un partido político como tal. Por eso ellos tienen que abocarse a seleccionar al candidato por delegados y no por voto directo, aun cuando inscribieron 1 millón de militantes. ¿Y cómo es que tú inscribes 1 millón de militantes y le niegas la posibilidad al 1 millón de militantes de elegirte? Eso significa que está en minoría. Minoría respecto de las dos fuerzas o de las 3 fuerzas mayoritarias que convergen en el espectro político. Bien, Juan Carlos, vamos a una pausa, con tu permiso. Vamos a la pausa, ustedes no se muevan, retornamos en breve.